El lagarto oculto. Sumérgete en lo más profundo del conocimiento. Somos depredadores de buena literatura, con un largo colmillo en política global. Sigue nuestras mesas de análisis y debate, en las que estamos siempre alertas para atacar con información intelectualmente veraz. Porque los lagartos también leen. El lagarto oculto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Cisco Adl Jiménez. Hola, ¿qué tal? Soy Victoria Chávez Casset. Les damos la bienvenida en este lunes 10 de abril a las 8 de la noche para una nueva emisión de Lagarto Oculto. Así es, recuerden que tenemos repetición los sábados a las 12 del día. También recuerden que pueden ver los videos de este programa de radio en la plataforma de YouTube, en el canal Sintonía UTAP, y que tenemos una página de Facebook que se llama El Lagarto Oculto, donde pueden ver recomendaciones de libros, de películas, eventos culturales, algunas cápsulas que hemos venido realizando para ustedes, que es cuando los lagartos salen de la madriguera. Así es. Además de otras noticias que pueden consultar justamente en ese sitio, porque pues como saben hemos estado haciendo el esfuerzo de diversificarnos un poco, de que esta plataforma sea multimedia y bueno, para sobre todo alcanzar un público mucho más amplio y poderles ofrecer, por supuesto, tanto los contenidos como los análisis y las reflexiones que generamos en este programa, ¿no? Claro, y por si, bueno, algún día quieren alguna recomendación, ya sea de lectura, de teatro, de música, pues es un excelente sitio para visitar, de verdad se lo recomendamos. Así es, y también hubo muchos comentarios interesantes en las páginas de Facebook a partir de los programas que hemos subido, de los videos que se han compartido a través de las redes sociales. Y bueno, algunas personas que vieron el programa el pasado, que fue con jóvenes representantes de la mayoría de los partidos políticos, nos hicieron la solicitud de poder venir al programa para conversar de varios temas. Les hacemos la invitación a cada uno de ustedes para que si tienen algún tema que proponer y quieren estructurarlo de alguna forma, nos puedan escribir a El Lagarto Oculto en Facebook para que vayamos revisando y agendando los días que tengamos libres con ustedes, ¿no? Así es, nosotros reiteramos el compromiso de que El Lagarto Oculto va a ser un espacio abierto, va a ser un espacio incluyente, en el que se tomen en cuenta las opiniones y los puntos de vista de todos, sobre todo de la juventud, ¿verdad? Que es algo que nos interesa y con lo que estamos realmente comprometidos. Por supuesto. Bueno, y en esta ocasión, en este lunes, vamos a iniciar comentando algunas noticias. La verdad es que la gran mayoría de ellas son desafortunadas porque son eventos, sucesos trágicos que, bueno, finalmente se suman a la serie de acontecimientos que han venido ocurriendo y que hemos venido reportando y analizando desde que iniciamos este programa en octubre, el 12 de octubre del año 2015. Y bueno, hay mucho por hablar, no se van a agotar finalmente el día de hoy, pero sí les hacemos sobre todo la invitación a que sigan revisando, leyendo la prensa internacional, que cuestionen lo que leen también y sobre todo que también revisemos un poco cómo ha sido el consumo tanto de imágenes, de videos y de ciertas noticias que nos han venido bombardeando a través de los medios tradicionales y de las redes sociales, ¿no? Ahorita veníamos en camino con Victoria platicando y con los invitados a quienes les presentaremos en un momento más, justamente sobre lo que ocurre en Siria, en este ataque químico que causó la muerte de lo que hasta ahora son 100 personas y más de 500 heridos. Más de 30 niños. Más de 30 niños. Es una cosa lamentable. Es completamente lamentable, sumamente condenable, es algo trágico. El martes pasado ocurrió este ataque en Idlib y no es el único. Recordemos que en el año 2013 también había habido otro ataque químico de una escala enorme que mató finalmente a 1,000 personas aproximadamente. Sí, creo que van 7 años de guerra en donde hay más de 10 millones de desplazados, van más de 312,000 muertos y de estos más de la mitad son civiles. Claro. Entonces realmente los daños que ha causado esta guerra pues son enormes. Yo coincido contigo, Squad, en que tenemos que ser bastante analíticos y bastante críticos de la manera en que se nos presentan las noticias. Claro. Y ver con qué información nos quedamos y qué información pues vamos desechando, ¿no? Porque no nos va a formar, no nos va a generar un criterio más amplio. Sí. Entonces, bueno, yo sí tengo una reflexión muy puntual en este sentido. No sé si a ti te tocó ver, por ejemplo, pues estas imágenes tan dolorosas, tan devastadoras de los niños sufriendo por el ataque químico. Sí. A mí en lo personal se me hace un poco denigrante que los medios se atrevan a pasar esas imágenes así tal cual. Para empezar, se me hace una violación de la privacidad de las personas, sobre todo de los niños, porque es un momento tan crucial. Claro. Que no deben de tomarlo así a la ligera y Así no pueden es. estar circulando por Facebook nada más así porque sí, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una. Y por la otra, no quedarnos solamente con eso, no quedarnos con el amarillismo. Yo creo que tenemos que ir un poquito más de la noticia y ponernos a ver cuál es el peligro y cuál es la situación que se está viviendo en Siria. Y entonces a mí, por ejemplo, algo que de verdad me tiene
pues muy, muy sensible y muy impactada, es que, bueno, realmente qué están haciendo, por ejemplo, pues en esta guerra, cuáles son los daños para la gente, claro. cómo lo están viviendo. Me llama la atención que el coordinador de la OMS, del Instituto de la Organización Mundial de la Salud, dice que Siria no tiene la capacidad de responder frente a este tipo de ataques. Y esto se debe a que ha habido una guerra constante para los hospitales, centros de salud y otros servicios de sanidad y de protección a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Médicos Sin Fronteras también reporta que ya van más de 101 hospitales bombardeados en Siria. Entonces, ¿qué pasa? Se están haciendo una asociación directa con que ir a los hospitales es casi peligro de ser bombardeado o de ser atacado, porque el bombardeo constante a este tipo de centros es de verdad devastador. Entonces, bueno, ¿qué le queda a la gente? Le queda a la gente curarse con lo que encuentra en sus casas. Lo cual quiere decir que, bueno, que con qué se puede curar uno, con agua, con toallas, con alcohol, Sí, en el mejor de los casos tienen acceso a eso, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces vemos que la gente realmente está en una situación desesperanzadora, porque ¿qué te queda cuando no hay escuelas y no hay hospitales? Atrincherarte en tu casa. Y eso es lo que realmente deberían de estar diciendo las noticias. Claro, y ya no hay zonas seguras. Y el problema va escalando en distintos niveles, ¿no? El primer lugar, que es, digamos, lo basamental, que tiene que ver con las víctimas directas del conflicto, indistintamente de las razones que algunos pueden argumentar a favor o en contra de. Luego viene finalmente la relación que tiene que ver con, digamos, los actores que a nivel global intervienen en este conflicto armado, como son la OTAN, Estados Unidos, Rusia, China, etcétera, el Estado Islámico, que finalmente es una figura importante que finalmente desestabiliza la zona y que tiene una incidencia fundamental. Y lo siguiente que viene, que es también los organismos internacionales y como el impasse tan preocupante que se está dando, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, que ante la inacción y ante la incapacidad de la diplomacia de poder resolver estos conflictos, o por lo menos de atenderlos de una manera pues mucho más sensible y mucho más concreta, venga Nikki Haley, quien es la representante de los Estados Unidos de América ante el Consejo de Naciones Unidas, diciendo que si los organismos internacionales no actúan, no se descarta una acción unilateral por parte de aquel país. Entonces, hay que ser muy cuidadosos a la hora de desmenuzar ese tipo de conflictos y este tipo de situaciones, porque son sumamente complejos. Bien lo mencionas, Victoria, efectivamente son 7 años de guerra, pero recordemos que el conflicto no inició hace 7 años. Es un conflicto que viene desde hace décadas. Así y es importante que la gente lo investigue, analice, pero también si su deseo tampoco necesariamente es involucrarse y entender el tema, también hay que darles las oportunidades y las alternativas para que puedan ayudar. A mí algo de lo que más me ha impactado de los videos, de lo que he visto en los medios de comunicación y en redes sociales, es como lo mencionas tú, la forma tan emocional en la que presentan ciertas imágenes sin cuidar los estándares éticos del periodismo internacional, respetando la identidad de las víctimas, pero sobre todo lo que me preocupa más es lo que finalmente Lipovetsky llama como la instantaneidad, ¿no? O sea, la incapacidad de poder quedarnos siquiera con esa emoción que en un principio sí nos genera irritabilidad o nos genera desconcierto, pero que no nos lleva a la acción por lo efímero del mensaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo nada más abro un paréntesis para decirles a ustedes que hay 2 formas muy concretas que aquí en este espacio les damos para que puedan ayudar si alguno de ustedes se siente, digamos, como movido por lo que está ocurriendo en Siria, y que no es para menos, no nos tiene que mantener indiferentes. La primera es hacer donaciones a los Cascos Blancos, que es una organización que surgió a partir de la congregación de sastres, de panaderos, de obreros sirios, que actualmente han logrado rescatar a más de 83,000 personas. La página de internet, ahorita les vamos a poner el enlace para que lo puedan ver en el video, es act.thesyriacampaign.org o .org. O si no, búsquenlo como los Cascos Blancos, pueden hacer las donaciones, es importante que lo hagan. De pronto nos gastamos que sin la cerveza, que sin el café, dinero que no necesariamente pues, nos va a doler desprendernos de ello. Y también la otra, para que donen a la organización internacional Save the Children, quien, que es una de las organizaciones con un trabajo muy sólido en conflictos
particularmente en Medio Oriente, y que actualmente tiene un programa intensivo, no solamente para llevar colchas, para dar asistencia psicológica, sino también han diseñado una metodología que me parece increíble y muy interesante, que tiene que ver en cómo comenzar a restaurar a nivel psicológico pues la estabilidad emocional de estos niños a través del arte. Entonces hagan las donaciones, también se están construyendo algunos refugios y albergues, porque como bien lo mencionas, Victoria, pues hay un ataque estratégico y sistemático a hospitales y a ciertos lugares que habían sido refugio. Entonces tengan estas dos opciones como posibles donaciones si se quieren involucrar en el tema, para que no nada más nos quede, digamos, la indignación y digamos esta agitación emocional que vemos en las redes sociales, sino que también si quieren actuar, aunque nos quede geográficamente pues muy complicado ir personalmente allá, hay otras formas de hacerlo, ¿no? Entonces son las opciones que les damos aquí en el programa. Así es, yo realmente sí coincido contigo en que esto tiene que trascender, tiene que tocarnos y nos tiene que llevar a la acción. También está la Organización de Médicos Sin Fronteras. Ahorita hay más de 700 médicos trabajando de la mano pues con doctores sirios y con otras personas para evitar que los daños a toda la población pues sigan ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, también está esta organización si quisieran hacer algún donativo. Y pues finalmente sí coincido contigo en que es importante analizar qué están diciendo las potencias, qué están diciendo los líderes mundiales al respecto. A mí me llama la atención que Rusia se opone e impide la condena de la ONU por los ataques realizados en Siria. Entonces, esto realmente yo creo que aquí estamos pues en un asunto que es básicamente ético, porque cómo no condenar un ataque de estas características, ¿no? Claro. Cómo no hacer una, o sea, realmente tomarlo como algo tan malo, tan devastador y realizar esta condena, pero bueno, sobre todo porque no está desligado lo que ocurre en Siria con el atentado de San Petersburgo, o sea, no son casos aislados, indistintamente de que sea una persona del Medio Oriente o no, finalmente es parte de la inestabilidad que tiene en jaque a Europa y al Medio Oriente, y no se puede hacer una desvinculación de lo que ocurre. Recuerdo un poco las cifras que daba Mauricio Mechulam y que vimos en un programa pasado para poner un poco en contexto de lo que ocurre, ¿no? Que solamente 2% de las muertes por terrorismo en el mundo se producen en los países de la OCDE. Por otra parte, el 72% de las muertes por terrorismo en el mundo se concentra en 5 países: Irak, Afganistán, Pakistán, Siria y Nigeria. No hay seres humanos ni de primera ni de segunda clase, y coincido contigo en esa parte. Tiene que haber un posicionamiento claro, enérgico, y sin duda alguna, sin dudar, pues, sin que tiemble la mano. Sin que tiemble la mano, así lo creo yo también. Y por otra parte, la respuesta individualista, egoísta, y yo creo que deshumanizante que da Nikki Haley, pues yo creo que es bastante desalentador. Estamos viendo que pues la Unión Europea está teniendo problemas para mantener su unidad, la OTAN está manteniendo problemas para mantener su unidad y su poder como una organización. Vemos que inclusive la ONU está ahorita en jaque por cuestiones de financiamiento, porque algunos países han retirado bastantes fondos. Entonces vemos que está todas las organizaciones que tanto trabajo han costado, ha costado construir. Vemos que ahora con esta respuesta pues estamos cayendo otra vez en el individualismo y en ahora sí que America First, pero ¿qué pasa con el mundo? Porque el mundo solo hay uno, ¿no crees? Así es, por supuesto. Bueno, nos vamos a un promocional y vamos a regresar ya de lleno para presentarle a los invitados de esta noche, que son Jacob Aviña Zurita, ingeniero eléctrico egresado de la UJAT, autor del libro Política para Millennials, y Francisco Rafael Ríos González, quien es estudiante de Sociología también en la UJAT y que acaba de ganar el primer lugar en el concurso de oratoria de la UJAT y que representará a nuestro estado en el concurso nacional que organiza la máxima casa de estudios de este país, la UNAM. Porque los lagartos también leen. El lagarto culto. Ya volvemos. El lagarto culto. Ingeniería en mantenimiento industrial. En esta carrera aprenderás a mantener en operación constante los equipos industriales, aplicando la normatividad en las áreas eléctricas y de seguridad e higiene, así como determinar el tipo de mantenimiento tanto preventivo y predictivo. Detección de fallas,
pruebas destructivas y no destructivas, análisis de vibraciones, entre otras. Así como también a diseñar y elaborar piezas en 3D, programación y construcción de sistemas automatizados y de robótica. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria eléctrica, mecánica, petrolera, automotriz, manufacturera y de servicios. Ingeniería en Tecnología Ambiental. En esta carrera aprenderás a realizar muestreos y análisis de agua, aire y suelo para la prevención y control de la contaminación, utilizando equipos o sistemas de vanguardia, así como también gestionar trámites relacionados con la normatividad ambiental ante instancias gubernamentales y a desarrollar programas de seguridad e higiene, así como a operar plantas de tratamiento de aguas. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diversas áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la conservación del ambiente, tales como laboratorios de análisis ambientales, administración ambiental, gestión ambiental, calidad, seguridad e higiene. El lagarto culto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en una emisión más de su programa El Lagarto Culto. Y hoy, lunes 10 de abril, nos enorgullece muchísimo presentar a dos jóvenes talentos tabasqueños. El primero es Jacob Aviña. Él es ingeniero eléctrico por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y nos viene a presentar su libro Política para Millennials. Hola, Jacob, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Y el segundo es Francisco Rafael Ríos González, quien estudió sociología en la UJA también y es ganador del primer lugar del concurso de oratoria. Entonces, bueno, muchísimas felicidades, bienvenido a tu programa. Y pues reiteramos el espacio y el compromiso que tenemos aquí con el desarrollo de la juventud tabasqueña, y es por eso que hoy los invitamos pues para tocar el tema de los jóvenes, la política, el compromiso que tenemos con el Estado. Y pues yo les pregunto, ¿cómo es que ustedes están interesados en estos temas sociales, están interesados en todo lo que tiene que ver con la vida pública? ¿Cómo inicia este interés? ¿Ustedes recuerdan? Sí, bueno, realmente tiene mucho que ver con los denominados jóvenes, ¿no? O sea, con una generación. Tiene mucho que ver con el potencial que tiene esta generación y bueno, empezando por definirla, ¿no? Como generación, como millennials. O sea, es una generación que tiene una denominación y para poder entender hay que definir también, ¿no? Y es una generación denominada millennials. Y es una generación bastante grande, empoderada de manera demográfica, ¿no? Que realmente bien organizada puede llegar a redirigir el rumbo de este país. Muy bien. ¿Tú, Francisco? Muy bien. Ok, desde luego, pues tiene muchos años que he intentado aportar algo a la sociedad, sobre todo a Tabasco, que es un lugar que desde luego nos ha dado mucho, pero ¿de qué manera le podemos retribuir lo que nos ha dado? Y considero yo que las lecturas, la escuela, los valores y sobre todo ese sentido de querer aportar, de querer dar, de querer ser constante ante esa necesidad de hambre que tiene nuestra sociedad en la pérdida de valores, es lo que a mí en lo personal me ha motivado a crear proyectos, a participar y estar presente desde los 7, 8 años que tengo, a aportar de esa manera, dando cursos, talleres de valores, hago hipnosis, hago algunas cosas en beneficio de la sociedad y posteriormente la oratoria es algo que me ha gustado, la poesía y pues ahí vamos. Diferentes caminos, diferentes formas que tienen de ayudar a la sociedad y yo les pregunto, de verdad, a mí, bueno, antes que nada los felicito, porque las cifras dicen que más del 90% de los jóvenes están nada o muy poquito interesados en la política. Entonces, bueno, qué bueno que ustedes se interesan también por lo que es la vida pública, de verdad, felicidades. Así es. Y también va mi pregunta en este sentido, ¿ustedes creen que los jóvenes estamos más identificados con cierto tipo de temas? Y se los pregunto por esto, porque normalmente los grandes problemas del país pues ya los conocemos, ¿no? Es la pobreza, la desigualdad, viene la corrupción,
la inseguridad, son grandes temas que de verdad yo sí creo que son los problemas más grandes que tiene nuestro país, pero ¿creen que también los jóvenes estamos interesados en otro tipo de temas que son más como de nuestro grupo de edad? Sí, puede ser que estemos interesados en otros temas o realmente desinteresados de muchos temas, ¿no? O desinteresados también, yo claro. creo que ahí está la clave, ¿no? Y es buscar que esta generación o los jóvenes en general, ¿no? Jóvenes incluidos, no hablando nada más de ciertos grupos, ¿no? Jóvenes en lo global, indígenas, estudiantes, afroamericanos, ¿no? O sea, jóvenes como población en general, yo creo que sí hay que introducirles, o sea, ayudarles a introducir una manera de pensar, de manera que ellos empiecen a interesar más en temas que por simple cultura, ¿no? Simple desarrollo no crítico de la sociedad, no estamos interesados, ¿no? Y no es culpa a veces de uno, sino es culpa del mismo medio en el que te influencia, ¿no? El que te está rodeando. Entonces yo creo que sí es de relevancia más inculcar ese interés en los jóvenes sobre los temas que no nos interesan, ¿no? Y de entrada, pues la política. ¿Por qué? Porque la política depende de todo. O sea, todo realmente. Yo te lo pregunto en este sentido, porque yo veo, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, ahorita los movimientos ambientalistas, animalistas, vienen muchos movimientos, sobre todo en esta onda ecologista, del emprendimiento también, que están agarrando como mucho auge, ¿no? Sobre todo dentro de nosotros los jóvenes. Uh-huh. Pero hay temas que yo veo que se están dejando de lado y que nadie quiere voltear a ver. Así es. Entonces, pues, llama la atención, ¿no? No sé qué opinan. Bueno, pues desde mi punto de vista, comparto la idea de inculcar. Inculcar es una palabra que nos lleva también otra vez al sentido de los valores. Casa, familia, sociedad, medios de comunicación, medios escritos, libros. Es conforme al núcleo donde nos crecimos, ¿no? Y considero que los jóvenes hoy, con los datos que he retomado de las encuestas que realizo a veces en los talleres, es preocupante ver, por ejemplo, que los jóvenes de 10 toman, fuman, de 10, 4 se drogan, y estamos en una sociedad que realmente está volteando a ver a la diversión, al paganismo, y no está viendo la necesidad que tiene este país. O sea, la necesidad que tiene no solamente de estar pensando en la fiesta, en la diversión, sino que se tiene que enfocar, tiene que ver una visión diferente. Y pues eso lo dan los textos, porque el lagarto sí lee, ¿no? Oye, hablando de textos, Jacob, promover el pensamiento político en nuestra generación. Platícanos, ¿por qué un ingeniero eléctrico escribe un libro que se llama Política para Millennials? ¿Y cuál fue el proceso que te llevó finalmente, pues, como persona, más allá de lo técnico, como persona, el proceso interno que te llevó a escribir esto, ¿no? De hecho, creo que lo más central o lo que, por lo cual baso yo una idea, la plasmo y la produzco en un libro, fue precisamente eso, ¿no? Tener una profesión que al final de cuentas yo no logré o no vi las oportunidades en este país de poder desarrollarla o de poder ejercerla de la mejor manera. Y bueno, yo veía casos, ¿no? De gente que sí les estaba yendo bien como profesionista, como ingeniero en eléctrica, pero yo veía que la situación en mi país no se prestaba para que yo la pudiera desempeñar de la mejor manera. Entonces, bueno, empezando a reflexionar, empezando a pensar y bueno, un proceso de trabajo que yo ya tenía desde muy joven, bueno, queriendo solucionar lo que está mal, ¿no? Entonces te das cuenta que realmente de todas las opciones que hay, las puedes englobar en una sola, que es la política, ¿no? Y es el poder político. O sea, realmente a través del poder político tú logras estar en la toma de decisiones y es donde tú logras incidir en los demás temas, ¿no? Y bueno, y al final la política engloba todo. Realmente uno hace política desde que tienes el interés de participar en el ordenamiento de tu ciudad, ¿no? Desde los temas ambientalistas, desde los temas sociales, de equidad de género, ¿no? De derechos humanos, y bueno, desde ahí tú estás haciendo política, y yo creo que por ahí es donde hay que entrarle, definir conceptos que al final de cuentas te van a dar el entendimiento de lo que está definiendo esa palabra, ¿no? Palabras como democracia, Estado, pueblo, soberanía, patria,
violencia, corrupción, ¿no? Y cuando tú las empiezas a entender, las empiezas a trabajar, es cuando realmente te das cuenta que las cosas están mal y que hay que cambiarlas, ¿no? Y que hay que hacer algo para mejorarlas. Y bueno, realmente el trabajo sale de eso, ¿no? De tratar de cambiar lo que está mal. Al final de cuentas, creo más bien que la política es 100% el medio para cambiar una realidad y bueno, mientras se pueda promover el pensamiento político y más gente se interese en el pensamiento político y en las nuevas maneras de hacer política, yo creo que sí se va a poder generar un cambio, ¿no? En la dirección del país. Muy bien. Jacob, yo coincido contigo. La verdad que, bueno, en esto que dices de entender los conceptos y de revisar esto que entendemos por democracia, por país, por nación, creo que es fundamental. Jacqueline Pechard lo habla muy bien cuando ella explica que la cultura política democrática se basa en el conocimiento de todos estos terrenos y ámbitos en donde nos movemos en nuestra vida para generar estos cambios y lograrlo de una manera institucional y de una manera pacífica. Entonces ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, que al final de cuentas son palabras que están ahí y que están ahí porque están definiendo algo, pues no están ahí nada más para llenarse la boca, ¿no? O sea, son palabras que definen algo que está sucediendo allá afuera, ¿no? Y que hay que prestarles mucha atención. Claro. Muy bien. Oye, la palabra escrita, la palabra hablada, cada una de las dos tiene su complejidad, tiene su arte. Claro. Plasmarlo en papel conlleva un ejercicio de introspección fuerte y un ejercicio de estudio, lo mismo que expresar las palabras y llamar con la emoción y con la postura, con la corporalidad a la gente. Platícanos, Francisco, ¿qué te lleva a ti a decidir comenzar a concursar en oratoria cuando aparentemente parece un arte que ya van a desaparecer, tristemente? Y bueno, ahora tienes la oportunidad de representar a nuestro estado en el concurso nacional que hace la Universidad Nacional Autónoma de México. No, desde luego, uno de mis primeros discursos fue a la edad de 13, 14 años, en la escuela secundaria Concha Linares. Fue a un gobernador. En ese tiempo me salí del contexto de lo que me marcaron las reglas de operación de la institución, pero al final salí bien, metí mis ideas, metí mis propuestas, y desde luego la lectura, el ánimo, y conforme va evolucionando la persona, conforme a su edad, pues te vas dando cuenta que los contextos tienen que cambiar, ¿no? En algún momento llegué a fallar como orador, y eso fue lo que me hizo más fuerte, considero yo. ¿Qué momento fue en el que fallé? Cuando me aprendí el discurso, y me paré ante mis compañeros de clase, di el discurso y se me olvidó el discurso, y dije, no voy a participar más. Pero hubieron manos amigas, consejos amigos, y volví a retomar, empecé la lectura más de lleno, y es el éxito que logramos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y claro, desde luego, ahorita representar a la UNAM representar a Tabasco en la UNAM requiere de un compromiso, una dedicación, un esfuerzo, desvelos, lectura, modular la voz, trabajar los ademanes. Se requiere mucho de asesoría de expertos, maestros, amigos, otros oradores, grabarme, escucharme, verme al espejo, o sea, requiere de muchas cosas. Y en el sentido de que es un arte que está muriendo lentamente, creo que todavía le queda oxígeno. Entonces creo que a ese ser de la oratoria, a como lo amo, a como lo quiero, uno de los proyectos que traigo, gracias al apoyo que me está dando la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es precisamente dar talleres gratuitos al público en general, avalados por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es una de las cosas. También para el mes de noviembre tenemos, también como propuesta, y ya está autorizada, el concurso nacional de oratoria de Manuel Sánchez Mármol. O sea, también es una propuesta ya real, ya que está en el escritorio y ya está autorizada. Entonces son dos cosas que van a hacer que la oratoria en Tabasco viva, se vea. Desde el 2008, tengo entendido, no se hace un concurso nacional de oratoria en Tabasco. Los participantes, los amigos de otros estados, están ávidos de que haya un concurso en Tabasco, porque Tabasco tiene su historia como oratoria. O sea, Tabasco es uno de los lugares, por así decirlo, fundadores de la oratoria en México. Entonces, eso es importante. A nosotros, los tabasqueños, como oradores, nos respetan mucho a nivel nacional. Entonces, esa parte yo creo que
que hay que rescatarla, como dicen así, le queda sangre a la icotea. Ah, sí. Entonces, vamos a rescatarla, ¿no? Entonces, Así es, y es una buena manera también de involucrar a los chavos en los asuntos públicos. Sí, por supuesto. Bueno, y aparte, aunque podemos decir que es un arte que ya se está agotando, que ya no está tan de moda, todos podemos recordar algún discurso icónico alguna vez de haberlo escuchado por algún político, por alguna persona. Ya tenemos, por ejemplo, el de Martin Luther King con I Have a Dream, que bueno, fue un discurso icónico, ¿no? Y que marcó épocas, llegó a trascender de tal manera que ahorita yo creo que se estudia en todos los casos. Entonces, bueno, aunque sea un arte que pudiera estar pasando de moda, yo creo que el poder de la palabra está más vigente que nunca. Sí, desde luego. Muy bien. Vamos a rezar platicando, bueno, para seguir con la conversación con Jacob Aviña Zurita y con Francisco Rafael Ríos González, porque los lagartos también leen. El lagarto culto. Ya volvemos. El lagarto culto. Ingeniería en procesos bioalimentarios. En esta carrera aprenderás a realizar e interpretar análisis físico-químicos, microbiológicos, sensoriales y nutrimentales. Elaborar nuevos productos alimentarios aprovechando los recursos de la región. Así como también todo lo relacionado con las certificaciones en sistemas de calidad alimentaria y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diferentes áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la industria alimentaria, tales como laboratorios de análisis de los alimentos, líneas de producción de alimentos, consultoría sobre los sistemas de calidad alimentaria de los productos agroalimentarios, desarrollo de investigación de nuevos productos y en la creación de tu propia empresa. Ingeniería en Tecnologías de la Información. En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web, así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones, en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. El lagarto culto. Hola, ya estamos de vuelta en el Lagarto Oculto por Sintonía TAP 102.5 de FM. Continuamos la conversación con Jacob Aviña Zurita, autor del libro Política para Millennials, y con Francisco Rafael Ríos González, ganador del primer lugar del concurso de oratoria de la UJAT, quien representará al estado de Tabasco en el concurso nacional que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México, que por cierto es mi alma mater. Entonces ahí Puma. te recomendaré algunos lugares para que vayas por ahí, Francisco. Y bueno, regresando a la conversación con ustedes dos, Jacob, leí tu libro y tengo apuntes interesantes y tengo algunas preguntas más que hacerte, que bueno, te las haré quizá fuera del aire porque no nos va a dar tiempo, pero hay algo que me llama la atención, y retomaría una frase que dijo Karina Gidi, para mí es una enorme actriz, y no es que de las mejores actrices de México actualmente. Hace unos fines de semana, cuando se organizó un evento en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y dijo, parafraseando lo que dijo, la única forma de quitarle ese tufo a rancio de la política es que todos nos involucremos en ella. Un poco mi sentir después de leer tu libro es que esa es la invitación, y quiero preguntarte si de estos millennials a los que les has dirigido el libro, ¿qué tipo de comentarios te han hecho después de la lectura que han hecho de Política para Millennials? Bueno, realmente ese es el sentido totalmente, ¿no? Es promover la participación, o sea, el pensamiento, pero el pensamiento tiene que llevar la participación. Y bueno, los comentarios regularmente son positivos, de oye, sí me mueve, sí me late, sí, o sea, está muy fácil de leer, ¿no? O sea, te atrae la lectura, te llama. Son comentarios de ese tipo, realmente más reflexivos, ¿no? Pero al final de cuentas el punto del libro es ese, ¿no? Que te llame, que te mueva, que tú sientas esa necesidad de hacer algo, ¿no? Okay.
Y sí, y con la frase que mencionabas, bueno, es que el rechazo es total hacia la política, y nos decías, el 90% de los jóvenes están casi o totalmente desinteresados del tema, ¿no? Pero yo creo que para quitarle ese tufo, ¿no?, a la palabra, hay que involucrarse. La política sin pueblo te llega a traicionar, ¿no? Si no hay gente detrás de la política, puede llegar a ser traicionera, y bueno, lo vivimos día con día, ¿no? Entonces sí, es de suma importancia que la gente empiece a involucrarse en política, que le perdamos ese miedo, que nos quitemos esa venda de la cara y realmente la veamos como una opción para mejorar lo que está mal en violencia, corrupción, derechos humanos, que hay género, económicamente, ¿no? Definirle un rumbo a nuestro futuro, o sea, porque realmente algo que tiene esta generación es que no percibe ya un futuro, ¿no? O sea, realmente lo teme porque no sabes qué pueda venir. Entonces yo creo que sí, es la participación y introducirse totalmente en el tema. De esa manera vamos a quitarle ese tufo. Muy bien. Oye, Francisco, pues Carlos Pellicer, Carlos Madrazo, Juan José Rodríguez Prats, José Gorostiza han sido oradores que en distintas épocas en la historia de este estado han marcado sin lugar a duda pues la oratoria en el estado, ¿no? Indistintamente de las agendas, de los estilos, finalmente cada uno de ellos ha comunicado ciertas ideas, ha articulado ciertos discursos y han levantado y han generado pasiones, ¿no? En ese sentido, ¿tú cuál es el reto que ves a partir de tu experiencia en los concursos, a partir de lo que estás estudiando en la UJAT? ¿Cómo percibes tú a tus compañeros de generación y cuáles crees tú que son los retos principales para conectar con los jóvenes a partir de la palabra hablada? De hecho, en el discurso del gallo universitario, donde fui el orador oficial, me expresé con mucho ánimo, con mucho vigor hacia los jóvenes, con el punto primordial, que es no abandonar sus sueños. O sea, que todos los jóvenes declinan, flaquean, tienen debilidades, pero ante esa adversidad considero yo que hay un sueño. Y el primer sueño, durante el discurso que doy en ese evento tan reconocido en el estado de Tabasco, hay 3 momentos. El primer momento es el momento donde tú presentas tu examen para quedar en cualquier universidad y estás ilusionado, estás motivado, pero te dan los resultados y no quedas. Y te sientes mal, te sientes deprimido, te sientes decaído y sientes que la vida se te acabó. Y porque vienen muchas circunstancias, el entorno, padres, familia. Ese fue uno de los momentos que marqué en el discurso. El segundo momento es el otro panorama, quedar en la universidad, eres aceptado, ya estás en la universidad, pero dentro del proceso de estudio no tienes las posibilidades económicas para poder estudiar y declinas. Y los que sí terminan de estudiar y no encuentran una fuente de empleo. O sea, tenemos 3 puntos ahí primordiales. Pero ante eso hay una propuesta en mi discurso que es precisamente de escritos de Juárez a mis hijos, donde nos narra Juárez que ante la adversidad, ante las circunstancias, ante las ideologías, se pueden hacer las cosas. Ese es el panorama principal de ese contexto, pues. Entonces, también mencioné a don Alberto Madrazo en algún momento, en la parte final del discurso, donde sin duda nos lleva una experiencia inolvidable también a no abandonar nuestros sueños. Y si recordamos también a los camisas rojas, también que son íconos de Tabasco en la historia a nivel nacional, pues también ahí encontramos ideologías que metí dentro del discurso. Entonces ese sería. Ahora, los jóvenes como tales se tienen que conectar, o sea, tienen que ver la visión de que hay oportunidad de trabajo, que hay oportunidades de crecimiento. La universidad, en particular la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el sistema educativo en Tabasco de otras universidades tienen becas, tienen sistemas de intercambios nacionales e internacionales. O sea, hoy el joven que no quiere estudiar es porque realmente no tiene esa voluntad y ese amor. En mi experiencia como ser humano, estudiar me ha costado vender tamalitos.
Estudiar me ha costado lágrimas, me ha costado críticas, me ha costado falta de comprarme cosas personales para poder salir adelante. Y o sea, yo invito a los jóvenes hoy en día a que vean verdaderamente que hay voluntad, que la voluntad, ese ánimo de salir adelante se puede. O sea, y sobre todo es marcar ese objetivo, pensar en ese título profesional que un día les va a dar un reconocimiento como persona. No es porque tú lo quieras tener, es porque lo necesitas. Porque necesitas ese reconocimiento como ser humano y eso te hace mejor individuo, mejor persona, mejor padre de familia, mejor hijo, etc. Entonces ese sería el mensaje. Muy bien, sí. La verdad que coincido contigo cuando hablas de que, bueno, la educación es un valor tan importante, tan fundamental. Hay un dicho que me gusta mucho que dicen, si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia, ¿verdad? Sí, desde luego. Entonces, bueno, siempre hay que estar alentando a que la juventud se forme, a que se eduquen y a que tengan pues mayores posibilidades y pues mayor capacidad de pensamiento, ¿no? De expandir el pensamiento. Y Jacob, yo sí te voy a hacer una pregunta respecto a tu libro porque me llamó muchísimo la atención y no sé cuándo vuelva a tener esta oportunidad de entrevistar al autor del libro, así que voy a aprovechar. Fíjate que me llama mucho la atención que en tu libro mencionas que los jóvenes ya no se sienten identificados con la izquierda o con la derecha. Esto a mí me llama mucho la atención, porque aunque ahorita los jóvenes, si tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú eres de izquierda o de derecha? Muchos se van a quedar así como que, ¿y eso qué, no? ¿Eso con qué se come? Sí. Quieras que no, pues las políticas públicas siempre están, en el espectro político siempre están orientadas pues a la izquierda, a la derecha, Así y es. están también muy ubicadas si son libertarias o autoritarias, ¿no? Está este mapa político en donde podemos ir ubicando este tipo de decisiones que nuestros gobernantes van tomando, ¿no? Así es. Y cómo las instituciones se van manejando. Entonces, ¿crees que sea necesario que los jóvenes empiecen a ubicar un poco también cuál es su ideología, cuáles son sus pues ahora sí que sus gustos, sus preferencias en este sentido, o es que de verdad los partidos políticos que tenemos no nos las han sabido dejar claras? Porque si yo a muchos les pregunto, oye, ¿tú sabes si el PRD es de izquierda o derecha, el PAN? Algunos que están más o menos enterados te van a poder decir, ¿verdad? Pero la mayoría no va a tener mucha idea, se van a quedar así como que... Sí. Entonces, ¿cuál crees que sea la respuesta? Bueno, yo creo que parte de crear una generación consciente en temas de política es igual promover una ideología totalmente, porque somos una generación que crece en un debate mundial muy fuerte de político y crítico, donde se atraviesa una etapa económica que se llama el neoliberalismo y que deja muchos cabos sueltos, ¿no? Y ideológicamente ya somos una generación que no nos supimos definir bien como hacia qué lado, ¿no? Está la derecha, la izquierda, pero realmente más allá de una izquierda a una derecha, no en un escenario geográfico, no en un tablero que tú digas me oriento para acá, me oriento para allá. Yo creo que hay que empezar a pensar en realmente poner en el centro del debate a la gente, o sea, realmente los intereses generales, las particularidades también. Yo creo que hay que empezar a construir un nuevo discurso, no una nueva ideología, sino realmente sí utilizar la ideología para poder más adelante sacar adelante proyectos, programas, ideas, porque al final de cuentas, si no, vamos a seguir haciendo por hacer, ¿no? Yo creo que sí, es una generación que difícilmente sepa hacia qué lado del tablero inclinarse, ¿no? Porque no la entiende, o sea, no entendemos la ideología, pero creo que sí, sí se puede empezar a construir a través de la articulación de un discurso que te vaya generando una forma de pensar y tú vayas introduciéndote nuevos conceptos, definiciones, que al final de cuentas te van a o sea, es que realmente la ideología la vas creando de acuerdo a tus creencias, doctrinas, pensamientos, ideas, y bueno, yo creo que eso tienes que irlo definiendo de acuerdo a lo que tú vas creando, no como izquierda, como derecha. La izquierda va generando un discurso, la derecha va protegiendo el suyo. Entonces creo que la batalla real está ahí y bueno, es realmente fortalecer una ideología, crearla, fortalecerla
bueno, trabajar sobre ella para poder darle un sentido a lo que se está haciendo también. Muy bien, nos tenemos que ir a un promocional, vamos a rezar con el último bloque para cerrar la conversación con Jacob Aviña y con Francisco Rafael Ríos, autores del libro, el primero del libro Política para Millennials y el segundo ganador del concurso de oratoria de la UJAT, porque los lagartos también leen. El lagarto culto. Ya volvemos. El lagarto culto. Ingeniería en gestión de proyectos. En esta carrera aprenderás a identificar oportunidades para la creación de nuevos negocios, realizar mejoras en las empresas establecidas, así como también formular planes de negocios para empresas nuevas e implementar estrategias que le permitan conseguir financiamientos para el desarrollo de nuevos proyectos. Podrás desempeñarte profesionalmente en instituciones que otorgan financiamiento a proyectos, agencias de publicidad, servicios comerciales de empresas industriales. Como profesionista independiente, con un alto sentido creativo y emprendedor. TSU en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia. En esta carrera aprenderás a realizar investigaciones de mercado, desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia y campañas de ventas, implementar y evaluar el desempeño de las acciones de la empresa en ventas, compras, inventarios, proyectos de comercio, promoción y publicidad, así como también detectar oportunidades de negocios nacionales e internacionales. Podrás desempeñarte profesionalmente en áreas de ventas y servicios, mercadotecnia, promoción y publicidad, relaciones públicas, administración, comercio, investigación de mercado, servicio a clientes, consultor en el desarrollo de nuevas empresas, elaborando propuestas de inversión, puede ser empresario o asesor independiente para pequeñas y medianas empresas. El lagarto culto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en una emisión más de Lagarto Culto y aquí en una acalorada e interesante plática con Jacob Aviña y Francisco Ríos. Y pues bueno, yo les tengo una pregunta, muchachos, que quisiera saber su opinión. La verdad que es algo que he estado investigando, es algo que me tiene bastante intrigada. Pues hablamos de los jóvenes y de la política. Y entonces cuando hablamos de los jóvenes y la política vemos que en los partidos políticos únicamente 2 de cada 10 involucrados son jóvenes y que de estos ninguno es tomador de decisiones. Entonces yo les quisiera preguntar, ¿ustedes qué opinan acerca de la idea de que haya una cuota de paridad o un apoyo, algún tipo de incentivo a estas organizaciones para involucrar a los jóvenes de una manera formal en sus estructuras? Ya se hace en algunos países, ya en algunos países existe esta cuota para los jóvenes en donde tienen que haber una cierta cantidad de escaños, de posiciones para los jóvenes. ¿Ustedes qué creen acerca de esto? Uy, qué buena pregunta. Fíjate que hasta hace apenas que de los finales de los 70s, inicios de los 80s, empieza este tema de definir igual a la juventud, ¿no? Empiezan los movimientos estudiantiles y bueno, realmente no existían estudios sobre juventud. O sea, se dejaban de lado mucha, o sea, era una población que se dejaba muy constantemente de lado. De ahí empiezan a surgir, empiezan a existir. Bueno, también te interrumpo porque la juventud es realmente algo muy nuevo. Ahora estamos viviendo una juventud tardía, porque antes joven era de los 12 a los 15, porque ya antes después se casaban, tenían hijos y ya era un señor, ¿no? Pero ahora vemos que los jóvenes están definidos por INEGI de los 12 a 29 años. Y tú dices, ya los 29, ya uno no es tan joven, la verdad. Oye, yo ya soy joven adulto contemporáneo, porque ya paso los 30. Bueno. Sí. No, definitivamente, Sí. yo creo que definitivamente, bueno, tocando el tema, ¿no? Que bueno, la edad de un joven ahora es, o sea, el rango de definición para un joven es mucho más amplio. Sí. Yo creo que, bueno, entonces hay que empezar a tocar este tema, ¿no? O sea, ¿quiénes tienen el derecho de participar o quiénes tienen la facultad de participar por un cargo público, por un cargo o por algún espacio en un partido? Yo creo que sí
¿Tú estarías a favor de la idea, sí, por ejemplo? De la idea, sí, totalmente. Y al final, en mi libro, la propuesta final es realmente buscar la participación de los jóvenes en los espacios políticos, ya sean académicos, en instituciones académicas, en partidos políticos, en cargos de elección popular, pero realmente es algo imprescindible ya en esta época. Ya los jóvenes, bueno, de entrada el joven tiene muchas cualidades, o sea, son cualidades que no por una característica de edad no puedas aplicar, ¿no? en uno de estos espacios. Y digo, no es que vas a dejar de lado ni que vas a dejar fuera a la experiencia o al conocimiento, a la sabiduría de una persona mayor, pero creo que sí se le tiene que dar la oportunidad. La gente adulta, nuestros padres, nuestros abuelos, nos tienen que dar la oportunidad de ejercer nuestro sentimiento revolucionario, ¿no? Nuestro espíritu, nuestro ánimo de participación y bueno, dejarnos aprender, pero también aportándonos su conocimiento, ¿no? Su conocimiento y su experiencia. Francisco, ¿tú qué opinas? ¿A favor o en contra? Voy a mencionar un político que fue gobernador interino de Tabasco, don Víctor Manuel Barceló, que en algún momento tuve la oportunidad de platicar con él y decía, es que al que tenemos que tenerle cuidado es a los jóvenes. Y tenía mucha razón, y tiene mucha razón, porque precisamente los jóvenes somos muy hiperactivos, hacemos las cosas ahí, o sea, no a la ahí se va, pero tomamos decisiones a la ligera. Pues la rebeldía característica la rebeldía, lo revolucionario, juventud, ¿no? Así es. Entonces esa parte es delicada, más cuando eres gobierno, cuando estás en un movimiento social, etcétera. Entonces considero yo que los jóvenes sí necesitan meterse más a la política, necesitan demostrar que son fuerza, pero sobre todo recordar, por ejemplo, el movimiento del 68, o recordar también el movimiento el movimiento estudiantil de la UJAT, cuando el transporte público bajó de costo para los estudiantes, que empezó en la UJAT y después lo pidieron las otras universidades, después se fue a las primarias, secundarias. El caso es que todo el mundo hoy en día tiene ese beneficio. Si no mal recuerdo, creo que fue Vicente Morales el que en ese tiempo era el líder estudiantil. O sea, pero ¿a qué lo llevó? A tomar instalaciones, a tomar camiones, a cerrar carreteras, y se ve lo revolucionario, ¿no? Sí se logró, tuvo un éxito, pero si nos vamos a la actualidad, el joven de hoy ya no quiere salir de su casa, no quiere salir del Facebook, no quiere salir del Twitter, no quiere salir del Instagram, o sea, él se quiere manifestar a través de sus memes, o sea, ya no se quiere manifestar yendo a las calles, saliendo, marchas, o sea, es muy difícil. Yo creo que sí necesitamos concientizar a los jóvenes de que México necesita un cambio, Tabasco necesita un cambio, y sobre todo, si no mal me equivoco, en la elección pasada, en la equidad de género, en las cuotas de la planilla para regidores, sí se tenía contemplado una posición para un joven menor, si no mal me equivoco, de 30 o 29 años. Si estoy mal, corríjanme. Entonces, creo que ya en la cuestión de ley, sí está bien, o sea, la paridad de género, hombre, mujer y joven. O sea, esa parte sí se está cumpliendo. Nada más que aparecieron las Juanitas, aparecieron otras trampas. Se pervierte el recurso. Se pervierte, ¿no? Así Entonces, ¿cómo quieres que el joven se acerque a participar cuando los caballos de Troya, pues te quieren comer el mandado? Claro. Entonces, me parece interesante, y antes de, como a manera de conclusión, retomo varios elementos que han dicho en estos bloques. Me parece muy bueno cómo cada uno de ustedes os apunta desde su propia perspectiva la necesidad de involucrar a los jóvenes. Yo nada más dejaría la siguiente reflexión. Creo que es importante, como bien lo mencionaba tanto Jacob como Francisco, reconocer este vacío de pronto de identidad de los jóvenes porque finalmente el modelo neoliberal lo que hace es que rompe las grandes estructuras, las iglesias, los ejércitos, el Estado, ¿no? El gobierno como tal. No tenemos referentes. ¿Qué ocurre eso? Que los jóvenes actualmente difícilmente se identifican con izquierda o con derecha, porque ni siquiera tienen un contexto histórico de finalmente cuál es el origen de eso. Por supuesto. Entonces creo que aquí vale la pena rescatar lo que el sociólogo chileno Rafael Echeverría dice, que hay una serie de aprendizajes y de desplazamientos que uno puede tener como ser humano, y el primero tiene que ver con cómo transformarme a mí como persona, que es a través del aprendizaje, y eso se da leyendo, estudiando y teniendo la suficiente paciencia, a diferencia de lo que digan personajes como Lamars y otros que por ahí salen en redes sociales, de seguir aprendiendo y nutriéndonos
como personas indistintamente del ámbito de acción que elijamos. Y la segunda, transformar el mundo a través del emprendimiento. Y me parece importante también señalar aquí algo que hay un argentino que yo admiro muchísimo que se llama José Aricó, que le recomiendo muchísimo, que él precisamente hacía un análisis, por ejemplo, del libro del tiempo de la política de Carl Schmitt. Y pese a que Carl Schmitt fue un ideólogo del régimen nazi, lo que dijo es: hay que aprender a leer históricamente a ciertos hombres y ciertas mujeres para entender el peso de las ideas. Y creo que ese es un primer intento interesante que podemos hacer para que los jóvenes no rechacen necesariamente a priori cualquier intento de involucrarlos en la política. Es mostrarles a ellos que entiendan finalmente el peso de las palabras y que entiendan la historia para que poco a poco se involucren. Yo les agradezco en verdad enormemente que hayan estado en este programa, abrir la invitación, que no sea la única vez que estén aquí con nosotros. Sí, este es su programa. Es su programa. Bienvenidos. Y bueno, como es costumbre, pues vámonos a la sección de favorita de muchos radio escuchas, que son las recomendaciones de los libros. Así que, pues, ¿quién gusta empezar? ¿Qué? Uno nada más, ¿no? Tenemos 3 minutos. Traigo, lo muestro. Sí, por favor, a la cámara para... Lo muestro, es el laberinto de la soledad, de Octavio Paz, y tiene mucho que ver con lo que mencionabas y parte de la plática, que es críticamente de qué manera se ha desarrollado el pensamiento del mexicano, ¿no? Y cómo entender el pensamiento mexicano o al mismo mexicano, ¿no? Al mexicano mismo, y de esa manera pues entenderte y poder definirte, ¿no? Y ya entendiéndote, ya puedes de ahí puedes partir, ¿no? Para trabajar en lo que es tu identidad como ciudadano. Muy bien. Muy bien. ¿Tú, Francisco, qué nos traes? Que yo traigo un libro que es muy antiguo. Para la cámara, por favor. Muy antiguo. Ajá. Y me lo regaló el maestro Checo de Sociología. Este libro es un análisis de la vida de un hombre que se llama Juan Pérez Jolote. Y de hecho, así lleva el hombre. Es una comunidad de Juan Chamula, Chiapas. Como este hombre, de ser borracho, mujeriego, indígena, o sea, todos los calificativos negativos, puede salir adelante. Puede ser, llega a ser delegado de su comunidad, llega a ser presidente municipal, llega a ser gobernador hasta de su mismo estado o su comunidad, como le decían antes, y posteriormente sale también de su pueblo, gobierna y regresa a su comunidad. O sea, se quita el traje de indígena, se pone el saco y con la misma facilidad regresa a su pueblo a ponerse su traje indígena. O sea, es muy, muy interesante el libro, y sobre todo también el hecho histórico de cómo se veía a la mujer en la antigüedad desde el pueblo de Juan Chamula. Muy bien. Qué interesante, sí. Sí. ¿Tú, Victoria, qué nos traes el libro? Pues yo les traigo un libro que lo encontré de casualidad en el librero, me lo puse a leerlo, bueno, quedé fascinada. Es Fahrenheit 451, se lo súper recomiendo. Habla rapidito de Montag, una persona que vive como en un mundo ya posapocalíptico, así, pues de verdad está muy, muy interesante. Aquí en este país estaba prohibido leer, entonces se quemaban los libros y la gente estaba como obligada a ser feliz, pero a ser feliz de una manera vacía y poco reflexiva. Entonces, de verdad, te das cuenta que hay mucha gente que pues es feliz de una manera muy ingenua y no está realmente situándose en su realidad. Entonces, sí, de verdad, se lo súper recomiendo. Muy bien. Yo ya no me dio tiempo, por lo que veo ya no me dio tiempo. Bueno, rapidito, me están diciendo que sí. Adelante. 2. Alberto Barrera, Patria o Muerte, habla sobre los contrastes en la Venezuela contemporánea, justamente entre el extremismo antichavista de cierta parte de la población y el radicalismo bolivariano. Búsquenlo, lo encuentran en todas las librerías aquí del estado de Tabasco. Y joya del libro, maestro de la literatura japonesa contemporánea, Kensaburo Oe, Arrancar las semillas, fusilada a los niños, que habla un poco de la forma en que hemos abandonado a nuestros niños en el mundo a partir de los conflictos bélicos en la historia de la humanidad. Durísimo, muy crudo, pero se lo recomiendo. Excelente. Jacob, Francisco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Anthony Gustavo Gallegos Vázquez, del cuarto semestre de Contabilidad del Cebetis 32, y Fernando Tila Hernández Esquivel, que estudia asistente directivo del cuarto semestre en el CONALEP Villahermosa, por su apoyo en los controles técnicos. Muchas gracias, muchachos. Porque los lagartos también leen. El lagarto culto. Hasta la próxima. El lagarto culto. Sumérgete en lo más profundo del conocimiento.
Somos depredadores de buena literatura, con un largo colmillo en política global. Sigue nuestras mesas de análisis y debate, en las que estamos siempre alertas para atacar con información intelectualmente veraz. Porque los lagartos también leen. El Lagarto Culto.